La materia de psicología jurídica y forense se desarrolla en dos partes. Hemos finalizado la primera parte, la parte que iniciamos con las definiciones de lo que es la psicología jurídica y forense, sobre todo en su contextualización histórica, es decir, la genealogía de su construcción como especialidad. En el segundo momento, o la segunda unidad, estuvimos trabajando en lo que llamaríamos el objeto o la esencia de lo que es la psicología jurídica y forense, y que tiene que ver con el sujeto y la ley, las relaciones entre el sujeto y la ley. Y culminamos esta primera parte con la unidad 3, donde trabajamos concretamente el sentido y el propósito de nuestras prácticas psicológicas en este campo sí jurídico, a través justamente de esa identidad de nuestras prácticas relacionadas con las pericias psicológicas, la función pericial y el rol del perito. Vamos a iniciar esta segunda parte de nuestra materia. Y aquí vamos a desarrollar las problemáticas que van a tener que ver con los tres fueros en las que se desarrollan concretamente nuestra actividad como psicólogo jurídico y forense. El fuero de familia, niñez, el fuero civil y el fuero penal. Estas problemáticas nos van a situar justamente en lo que llamaríamos la convocatoria concreta que se nos hace desde el campo jurídico para que aportemos nuestros saberes y nuestras prácticas. Iniciamos de esta manera, con esta presentación visual, lo que llamaríamos una presentación con un propósito de ser una guía, ser una bitácora de temas, de problemáticas que vamos a ir desarrollando, pero que a la vez puede significar también un aporte a la contextualización de estos temas a través de un marco de referencia mayor, que va a tener que ver con la conexión que tienen todas estas problemáticas y todas nuestras prácticas en lo referido a los contextos sociales, los contextos culturales, históricos, filosóficos, y que en síntesis hace a la subjetividad humana. Bueno, iniciamos la presentación de estas unidades. Hoy vamos a comenzar con la unidad 4. Unidad 4 que se refiere a las problemáticas de familia y de niñez, y que hoy puntualizaremos algunas cuestiones referidas a la familia. O sea, al concepto de familia, su origen, qué es lo que significa la palabra familia, y cómo la familia ha sido considerada y es considerada uno de los elementos más importantes y trascendentes que hacen a la vida de todos los sujetos humanos. Por eso, como punto de partida, está bueno saber el origen de la palabra misma, familia. Cuando aludimos al concepto de familia, en realidad estamos utilizando esta palabra, familia, que se origina en el latín, es una palabra latina, famulus, de la civilización romana, y que designaba, famulus, al sirviente, al esclavo, que estaba subordinado a una autoridad, al pater famulus. No deja de no extrañarnos que en todo caso en esta civilización romana se encuentre una de las expresiones de los modelos patriarcales donde la figura del pater está prácticamente considerada como la autoridad de el dispositivo o el sistema familiar. Pero bueno, también es cierto que este concepto de familia nos lleva a pensar en este modo original, primario y universal,
en el que adviene todo sujeto humano, y que es una de las expresiones máximas de lo que podemos considerar el orden simbólico, un orden que justamente es garantía de nuestro nacimiento y también de nuestra supervivencia en nuestra condición de sujeto humano. Sin lugar a duda es una expresión de la cultura, la idea de familia, que deviene en un orden, en una organización de la vida social e individual. Sin duda que la familia es la manifestación, antropológicamente hablando, de las relaciones de parentesco, del lugar de la procreación, de la crianza, del desarrollo del sujeto, que como una matriz existencial organiza las relaciones, los vínculos y los lazos en eso que se ha dado en llamar los dispositivos de alianza. Podemos decir que esta palabra lazos, lazos familiares, anudamientos, ligaduras, es una manera muy expresiva que tiene el lenguaje de señalar nuestra condición de sujetos sujetados o anudados a ese orden que justamente es la garantía de nuestra existencia y que se ha configurado a partir de la idea biológica de que establecemos lazos de sangre o una progenie de sangre, las famosas relaciones cosanguíneas, que no es otra cosa más que la naturalización de este orden social, de este orden cultural, en la que justamente esta idea originaria de la familia clásica y la familia natural está ligada justamente a la naturaleza. Es decir, que la noción de familia en la antigüedad clásica, el pater familia, puede ser considerado un modelo que preexistió anterior a lo que consideramos hoy la familia moderna y que tiene sus características. Es decir, que tanto en la antigüedad clásica y en las civilizaciones latinas, occidentales u orientales, la idea del pater famulus es consustancial a lo que llamaríamos todos los procesos de procreación y de crianza en la generación de seres humanos. Y a la vez, esa procreación, esa crianza, se suelda o se considera, digamos, que está consolidada a partir de esos lazos de sangre que no son otra cosa más que la naturalización de esa progenie, esa generación de seres humanos. La Edad Media no ha modificado esta concepción del pater famulus y de los lazos de sangre. Quizás en ese sentido, esta familia que hoy podríamos considerar la familia moderna, adquiere una característica, un rasgo fundamental en lo que llamaríamos los procesos de la modernidad. Procesos que, sin lugar a duda, nos plantean muchos interrogantes respecto al futuro de ese proceso civilizatorio. Y a veces la idea de la civilización como un futuro incierto también va asociada a la idea de cierta incertidumbre respecto a cómo esos modelos familiares que tienen su origen en el siglo XV, siglo XVI y se extienden hasta nuestros días, mantienen su vigencia. En tanto, ese lugar de la familia ocupa una centralidad fundamental en el sujeto moderno. Define los parámetros morales y subjetivos y configura sobre todo toda la dimensión de las afinidades, de las afectividades y de la sexualidad de los sujetos modernos.
Una de las características de la familia moderna fue de ser sede, además de las normas o mandatos morales, de cierta continuidad en los destinos de los descendientes de esa progenie o esa prole. Ya en el siglo XIX, que es donde más surge esa impronta clasista de los diferentes tipos de familia. La familia burguesa, con estereotipos y modelización de roles y funciones estáticas, y la familia popular, dotada justamente de las carencias y sometidas a las inclemencias y los avatares de la supervivencia misma, que justamente no siempre fue el paradigma de un ideal de familia. También es preciso señalar una situación o un fenómeno marginal de este último tipo de familia que surge con la figura de la bastardía, es decir, los niños nacidos al margen de un matrimonio consagrado por la ley y por la Iglesia, cuyo destino como persona estaba atado a ese origen desclasado y moralmente reprochable por la moral burguesa. Esto último, la figura de la bastardía, las madres solteras y el estigma social y moral que acarreaban, se fue apagando en el siglo XX, dando origen a una crisis del modelo tradicional de la familia burguesa. Y a partir de modificaciones muy profundas en las estructuras y en la condición de sujetos gregarios, sexuales y afectivos. Se podría decir que estos modelos vinculares de la familia exigían, en el siglo XX sobre todo, que los estados, o mejor dicho, las sociedades, pero fundamentalmente los estados y las instituciones, observaran esos cambios no solamente en el interior de la familia, sino también en los propios sujetos y en la noción de familia que tenían estos sujetos a lo largo de todo el siglo XX. Se podría decir que el siglo XX, como lo manifiestan muchos trabajos sobre la historia de la familia occidental, sobre todo el de Elizabeth Rudinesco, que se llama La familia en crisis, es justamente, la familia en desorden, perdón, es justamente ese marco de conflictividad que hace que se vayan sucediendo lentamente esas transformaciones durante todo el siglo XX que impactan en las definiciones de familia y en la configuración de lo que es concretamente la familia. Es decir, que llegando al siglo XXI, el siglo de la actualidad, podríamos decir que la complejidad de estos cambios impactan, como ven, en diferentes niveles de lo que llamaríamos toda la subjetividad de los sujetos. Es decir, hay cambios en las relaciones de afinidades, hay cambios en los vínculos sentimentales y por supuesto esto que dijimos, en los lazos familiares, donde las complejidades afectan sin lugar a duda a la significación de lo que es la maternidad, la paternidad, la filialidad, la fraternidad y también la noción misma de familiaridad. Tengamos en cuenta que estos niveles de intersubjetividad complejos están basados en tres estructuras que forman parte de lo que llamaríamos los procesos de subjetivación de cada uno de los sujetos. Las matrices inconscientes, que no son otra cosa más que las estructuras familiares que se instalan a partir de nuestro ingreso al mundo simbólico, al grupo de una familia de origen. Los sistemas convivenciales gregarios que vamos aprendiendo a partir de nuestro desarrollo en el interior de las familias y que a veces pueden ser justamente modelos a los cuales nos queremos identificar y queremos producir
nuestros propios sistemas familiares en base a esos modelos, a esos sistemas convivenciales. Y a la vez, estos sistemas se construyen sobre modelos vinculares, socioculturales, que justamente son lo que hoy consideramos que se configuran y se reconfiguran. Y se producen justamente de una manera bastante interesante porque impactan en las valoraciones y juicios y posiciones subjetivas y que tienen su correspondencia en el orden legal de los pueblos y de las naciones globalizadas y mundializadas. Hoy en día podríamos decir que estos estados, como el nuestro, debe actualizar justamente sus marcos legales, sus leyes que legitiman estos modelos vinculares, y hoy nuestro Código Civil está reformulado, está modificado de tal manera, es un nuevo Código Civil, que deja abierta la posibilidad de darle entidad legal a diferentes modelos vinculares de pareja y sobre todo de familia. Es decir, impactan estos sistemas convivenciales nuevos, impactan en la cuestión de la parentalidad, de las filiaciones, de las funciones y roles en la procreación y supervivencia y la redefinición de los modelos de familia en toda su diversidad. Ahora bien, las consecuencias o los efectos en el campo de la subjetividad de estos nuevos modelos familiares todavía no están tan expuestas. Todavía tenemos que esperar que esos nuevos modelos acentúen sus estructuras, y a partir de ahí, bueno, será un desafío para los psicólogos, para los especialistas en estos temas, enfrentar quizás conflictos o problemáticas devenidas de estas esferas que hemos señalado. Pero la pregunta ahora es, ¿qué es exactamente lo que puede llegar a suceder en estas cuestiones que hacen a la familia que deban ser tramitadas a través del marco jurídico, a través del sistema judicial? Es decir, vamos a tratar de ingresar en ese sentido a lo que llamaríamos las problemáticas jurídicas o las problemáticas que se judicializan en lo referido a estas problemáticas de la familia. O sea, el conflicto familiar y su judicialización. Lo que decimos que el orden legal y los sistemas jurídicos legitiman la configuración de todos los dispositivos de alianza, definen las funciones, pero sobre todo resguarda los derechos de sus integrantes e interviene en los litigios y conflictos convivenciales y vinculares. Nosotros definimos estas problemáticas del campo familiar como un campo problemático, efectivamente, o sea que genera algún tipo de controversia, de conflicto, que tiene un peso importantísimo en la subjetividad de los sujetos en cuestión, y lo que decimos que es un campo imposible de armonizar en cuanto a los deseos y los intereses que justamente están en conflicto. La pregunta que nos hacemos sería, ¿pero qué se demanda en los temas de familia? Y sobre todo, ¿qué se hace con esas demandas? Aquí tendríamos que diferenciar lo que llamaríamos las demandas jurídicas y que tienen que ver justamente con las definiciones de lo que es el derecho de familia, lo que está estipulado en los códigos, en este caso en el Código Civil, y que apuntan justamente a la administración de justicia y al funcionamiento a través de actos jurídicos de aquellos responsables en justamente esas decisiones que implican el sometimiento a lo que es
la ley, en este caso, lo que está estipulado en el Código Civil. Pero por otro lado, debemos advertir que también esas demandas tienen su origen en unas demandas subjetivas, o sea, concretamente en aquellas cuestiones que los protagonistas del conflicto familiar esgrimen y que generalmente tiene que ver con una controversia con el otro, con un otro en conflicto, y que se aspira justamente a algún acto jurídico que apunte a una reparación, a un resarcimiento, a un resguardo, justamente de aquellas situaciones conflictivas que las están viviendo de una manera a veces muy cruda los protagonistas del conflicto familiar. En ese sentido, las dos demandas configuran esto que llamamos los escenarios jurídicos, en donde se debaten estas demandas y aspiran, o al fin de cuentas, terminan constituyéndose desde el punto de vista de la subjetividad, a veces en reposicionamientos subjetivos de los protagonistas del conflicto a través de los actos jurídicos y de las intervenciones psicológicas o llamémosle las intervenciones sí, a las cuales estamos convocados. Tengamos en cuenta que los actos jurídicos son privativos del juez, o sea que lo que se aspira es que el juez aplique la ley, sea equilibrado, ecuánime y objetivo. Y la intervención psicológica, en ese sentido, el papel del psicólogo en ese campo de conflicto entre dos intereses, siempre se va a encontrar a medio camino entre la tarea de interpretar la subjetividad de los demandantes, las demandas subjetivas, y a su vez el lugar de experto y asesoramiento que le exige y le adjudica la justicia para poder contar con la información precisa de lo que sucede en el campo de la subjetividad y de la intersubjetividad de los protagonistas del conflicto. Por eso decimos que, si bien es cierto, en el escenario jurídico se trata de transformar el desacuerdo, la confrontación, al fin de cuentas, en un intento de lograr una mediación de los conflictos o una intermediación para lograr un acuerdo o una resolución del conflicto, siempre vamos a encontrar una difícil conformidad entre las partes de la resolución planteada por la justicia a través de estas decisiones y actos jurídicos. Se genera inevitablemente consecuencias en esa judicialización de la problemática familiar. ¿Y cuáles serían los riesgos de esa judicialización? Bueno, uno de ellos puede ser la cristalización o la intensificación de los conflictos, es decir, al recurrir a la justicia, siendo que la justicia puede en algunos casos perjudicar a una de las partes o hacer que una de las partes se sienta perjudicada, esa intervención puede producir esta intensificación del conflicto. En ese sentido, también puede aparecer ese imaginario de la posición de complicidad de la justicia con una de las partes. Esto va a tener como resultado un incremento de los reproches y los resentimientos sobre la justicia, que por un lado dispara revictimizaciones en los protagonistas de los conflictos, pero lo más quizás riesgoso es que se instaura en los sujetos la idea de una anomia jurídica, es decir, una norma sin sustento, y por consiguiente se declina esa condición del sujeto adaptado a la ley, pasando a vivir una relación de conflicto con la legalidad. Por eso las problemáticas que vamos a ver
la analizaremos a través de estas tres dimensiones. Primero, la dimensión legal, es decir, todo aquello que tiene que ver con la normativa vigente que implica los deberes y los derechos de los protagonistas en el campo conflictivo de la judicialización de problemáticas familiares. La segunda cuestión, que es la más atinente a nosotros, vamos a ver la dimensión subjetiva, concretamente la intersubjetividad presente en aquellos sujetos, adultos o niños, que participan y que son a veces protagonistas de esa conflictividad familiar. Y por último, vamos a establecer qué tipo de intervenciones podemos realizar a partir de esa convocatoria que nos hacen el Fuero de Familia y el Fuero de Niñez, sobre todo en nuestra condición de peritos, de asesores y de, al fin de cuentas, expertos en la subjetividad en conflicto o la subjetividad en pugna que hay en toda problemática familiar judicializada. Entonces, estas serían las temáticas que vamos a emprender. Los divorcios, las separaciones, la tenencia, las funciones de responsabilidad parentales, las adopciones y las problemáticas de filiaciones. Esta será entonces nuestra tarea que vamos a realizar a partir de la primera clase de la unidad 4 y la vamos a continuar en la clase siguiente con las problemáticas de la niñez, pero previamente a eso vamos a hacer este tipo de presentaciones. Muchas gracias.